esta oportunidad vamos a revisar la situación de la industria y la economía argentina. Ustedes saben, en los últimos años fueron años en general muy buenos para la actividad. Algunas tuvieron crecimiento muy importante, como en el caso de la industria automotriz. Lo que estamos viendo es ahora la contrafase, que un poco viene de esto que te advertíamos a comienzos de año, cuando decíamos esto de haber proclamado a los cuatro vientos que no ibas a devaluar y después devaluar sin plan, produjo un cambio en las expectativas de la economía muy fuerte. Y ahora es una situación de la que no va a ser tan fácil salir, aunque intenten con viejas recetas. Viejas recetas, bueno, por ejemplo, la que anunció ahora la presidenta cuando... Igual, permítame hacerle otra vez una corrección, presidenta, no la tome a mal, pero usted no da aumentos, usted da actualizaciones. Lo que hizo al anunciar la actualización de las asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo fue precisamente actualizar la posibilidad del poder de compra que tienen con ese subsidio estas personas, porque había sido carcomido ferozmente por la inflación. No sé si recuerda que en el último año la inflación fue del 35%, inclusive la que están blanqueando ustedes desde comienzos de año, y que además si la separás y no tomás la inflación a nivel general y tomás la canasta básica alimentaria, fue mayor. Con lo cual apenas le está devolviendo a esa gente lo que ya tenía. De hecho, ya más de una vez hemos criticado esto de asistir a la gente con un... siempre la imagen que uso es con un guardavidas que está pinchado, porque eso lo único que genera es dependencia, de que vuelva, cuando se te vuelve a desinflar, te estés pidiendo que por favor te vuelvan a ayudar. Esto tendría que ser un método más automático, de manera de evitar estas cosas que periódicamente las vemos anunciar como logros, cuando en realidad es parte de lo mismo, digamos. Bueno, te decía, la situación a examinar va a ser la de la economía argentina y particularmente la de la industria en esta coyuntura. Nos va a acompañar José Urtubey, que es vicepresidente segundo de la Unión Industrial Argentina, es presidente de Celulosa. Director. Director de Celulosa. Ah, te sé presidente. No, accionista y director, la verdad que... Y me dijeron que estás iniciando nuevas actividades como productor agropecuario. Sí, en el sector porcino. Salta tiene una característica que todavía está con grandes niveles de primarización en su economía agrícola, y por supuesto esto es una forma de generarle valor agregado, y por eso inició un emprendimiento de cerdos para transformar lo que son los granos en proteína. Vamos a tratar de aprovechar esta doble condición que tenés, de industrial y de representante gremial del sector, y de productor también, para hablar de la situación de la economía. ¿Te parece? Perfecto. Este es el convite para hoy. Bueno, José, ¿en qué situación estamos? Según tu visión particular, no la de la UIA, porque quedó plasmada en estos días en un documento, sino primero tu visión particular. Bueno, vos hacías un raconto recién de lo que había acontecido en estos últimos años en la industria. Yo te diría, y es necesario hacer un repaso, estos últimos 10 años la industria efectivamente ha experimentado un crecimiento exponencial. Si lo podemos medir en su PBI industrial, lo ha duplicado y ha triplicado sus exportaciones también. Por supuesto, en lo que tiene que ver con la generación de empleo, fue uno de los motores más grandes de la economía en Argentina a la hora de generar empleo formal y de calidad, y por eso creo que fue una década muy interesante a nivel industrial. Hay datos que son incontrastables. Casi ganada te estuviste a punto de decir. No, pero digo, para no entrar en clichés. Pero está bien. Después podemos, ahora sí, empezamos una coyuntura sumamente desafiante. ¿Con esto qué quiero decir? Empezó el mes de enero con niveles del índice de precio al consumidor mostrando elevados montos, y esto obviamente te habla de una inflación que es preocupante. Ahora, pasado febrero, marzo y abril, vemos una tendencia declinante de este índice, pero por supuesto esto te lleva a un desafío de entender que también
tenemos que ver qué es lo que va pasando con la actividad económica. Eso ¿no? te iba a preguntar. ¿Declina el índice por las buenas o por las malas razones? No, pero yo creo que declina el índice, hay distintos factores. Yo creo que el monoanálisis de enclavar en una sola variable los acontecimientos económicos a nosotros los argentinos nos ha llevado a tener varios dolores de cabeza. Con esto quiero decir que hay muchísimos factores. Leyendo objetivamente, tenemos que balancear entre cómo combatimos la inflación sin que se nos caiga la actividad económica. Y también, fuera de estos análisis endógenos que están pasando en la economía en Argentina, tenemos que ver qué es lo que pasa con las economías que repercuten en nuestro país, económicamente hablando. Por ejemplo, la industria automotriz, que vos también hacías mención recientemente en tu discurso inicial. La industria automotriz también en gran parte está sufriendo por la caída de la actividad económica en Brasil. 17% de las ventas han caído en los últimos 30 días por las ventas del exterior al Brasil. Esto obviamente ha llevado, y se está trabajando comercialmente, no solo desde los gobiernos, sino desde los sectores privados, para ver cómo se puede desde lo comercial empezar a contrabalancear este tema. Pero creo que, vuelvo al punto, es una coyuntura desafiante donde hay muchísimos temas a ir revisando y ir revisando día a día. Déjame acotar algo respecto a la industria automotriz. Es cierto que hay una vinculación muy fuerte con el Mercosur, para ponerlo en esos términos, pero también es cierto que Argentina desaprovechó en los últimos años algunas oportunidades. Teníamos a comienzos de la década un acuerdo muy importante con México y se desaprovechó porque se dejaron los huevos en la misma canasta. Como iba bien la cosa con el Mercosur, como que nos confiamos, y esto es un error muy argentino. Ahora, déjame preguntarte, ustedes tuvieron un almuerzo con el ministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Cómo lo caracterizas? ¿Es un hombre con el que se puede conversar o que le gusta más hablar que conversar? Porque tengo entendido que lo recibió y le dijo, me toca hablar a mí, ahora ustedes coman, una cosa así. Sí, después volvemos al Mercosur, que es un tema interesante para hablar, porque yo creo que eso es un punto. Mira, me lo anoto y todo. Pero seguir trabajándolo. A ver, tuvimos efectivamente una reunión almuerzo con el ministro de Economía de casi 3 horas. Efectivamente, una primera hora se dedicó a hacer su análisis de la visión económica del modelo industrial en el contexto histórico de la Argentina. Y después nosotros también es cierto que hemos podido plasmar todos aquellos puntos que llevamos a la reunión a efectos de mostrar cuáles son las perspectivas que tenemos desde la industria, cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras sugerencias para lograr mayor competitividad sistémica. Si lo podés reducir en 4 puntos, ¿cuáles marcarías? Te lo resumo en 4 puntos. En política comercial, en administración de comercio, creo que si bien se ha ido perfeccionando a partir de que empezaron las famosas DEJAI, creo que sobre esto no hay que abandonar nunca un concepto de entender que hay muchos insumos importados que son estratégicos para la producción industrial. Entonces, ese es un tema que hay que seguir perfeccionando ese sistema. Si nosotros vamos a lo que son las políticas también tributarias, creo que ahí también podríamos hablar de lo que es ajuste por inflación en los balances de las empresas, que quizás esto sería un punto para revisar también, porque de tal forma que se podrían amortizar correctamente los activos de las empresas. Pero les dijo que no, tengo entendido. Por eso les digo, los puntos que vamos planteando. Por otro lado, podemos hablar de financiamiento. Financiamiento yo creo que es un tema y que la Unión Industrial estuvo muy vinculada, por ejemplo, cuando interactuamos con el Banco Central hace ya 2 años, que era Mercedes Marcos Pons su presidente, nosotros buscábamos la necesidad y que se nos dio la respuesta a lo que son las líneas productivas del 15% que otorgan los bancos privados, que después al año siguiente fueron del 17,5%. Y bueno, en alguna medida, también ese mismo día de la reunión con el ministro tuvimos oportunidad de escuchar a la presidenta un lanzamiento de una línea a fondear de 10.000 millones de pesos para créditos productivos, con algún viraje, según su propia anunciación, en cuanto a que antes no solo sobre el consumo, sino también empezar a focalizar más el crédito en el sector productivo industrial en este caso. Este es un tema que también... De cualquier manera, sobre el fondear, fue un anuncio muy general. Dijeron tasas bajas, pero no dieron plazos, tasas, nada. Por eso, ni se sabe quién va a auditar esos fondos. Está bien. Y hay casos muy puntuales que realmente a nosotros nos preocupan, digo.
Hay un rojo, te voy a citar uno, Lázaro Báez tiene un rojo de 300 millones en el Banco Nación. Con el fondear podrían socorrerlo, digamos, y nadie podría decir nada. No, está bien, pero digamos, déjame si querés un poco a mí la perspectiva de los análisis políticos desde la gremial empresaria. Después, cómo devienen la realidad y cómo se van produciendo. Por supuesto, hay miles de sectores involucrados, sobre todo el periodismo, que puede sacar sus propias conclusiones. Yo a la hora de ir, que estoy buscando financiamiento, y hay un anuncio de ese tipo, a mí lo acompaño. Pero me planteaste, no entendieron el rol de la importación con la complementación productiva. Me planteaste lo del balance por inflación y me planteaste... Bueno, financiamiento. Y ahora falta después, uno más. Pero después te quiero decir cuál es mi perspectiva de lo que es administración de comercio, que no digo que no lo haya entendido, al contrario, yo creo que soy un férreo convencido de la administración del comercio. Pero te quería decir, nosotros también planteábamos que el tipo de cambio no es una variable exclusiva para hablar de competitividad sistémica. Nosotros hoy, por ejemplo, la variable de tipo de cambio no es la que más importancia le brindamos en nuestros análisis. Creo que también hay otras cuestiones que tienen que ver con reintegro de exportaciones, con devoluciones de IVA, y esto naturalmente puede tener un aspecto favorable, sobre todo en las economías regionales. Y por último, sin olvidar también unos trabajos que tienen que ver con darle mayor conectividad territorial a las economías regionales. En el caso, vos sabés bien que soy de Salta. Hoy transportar un producto de Salta al puerto de Rosario creo que tiene casi el mismo costo que pasar de Rosario a Turquía. Estas son las asimetrías que hay que revertir. Y también es cierto que si bien se empezaron a analizar varias inversiones que se van a realizar sobre el ferrocarril Belgrano Cargas, hay un anuncio que fue muy interesante y nosotros lo hemos trabajado, que es el de los bitrenes, que es el que permite a un camión de doble acopado poder empezar a bajar costos logísticos. Estas son las medidas que también a mí me parecen interesantes. Pero volviendo un poco al tema de administración de comercio, yo te soy sincero, el mundo experimentó en el 2008 una compleja escenario económicamente hablando, en donde Europa tuvo un decaimiento que no había experimentado en los últimos años, Estados Unidos tuvo su crisis que no la experimentaba desde el 30, esto con la repercusión negativa, digo, por la crisis que la dominan la subprime o la de Lehman Brothers, como quieran nombrarla. Las hipotecas, las malas hipotecas. Pero esto tuvo una reacción que nosotros desde los países emergentes hemos podido ver la reacción de los países desarrollados, que no fueron del todo aperturistas, bueno, estamos bajo las reglas del libre mercado excesivamente hablando y a rajatabla. Con lo cual, si nosotros no hubiésemos tenido administración de comercio, yo te puedo garantizar, hay un montón de economías regionales, de la forestoindustria, un montón por supuesto, vitivinicultura, lo que sea, que hubiésemos visto decaer enormemente por el comportamiento que habían tenido los países desarrollados respecto a este tema. Con lo cual, yo soy convencido que la administración del comercio es sumamente necesario. Y ni siquiera empezar a hablar o analizar el comportamiento que tienen respecto a los subsidios sobre el agro cuando te están pidiendo desde ya determinadas conductas respecto a la industria en Argentina. El mundo es complejo, pero cuando uno ve que en alguna medida creo que hay actividades que han ido muy bien en otros países, la lechería, la ganadería en Uruguay, y digamos, no hubo un condicionante mundial en ese caso. Hubo un problema de políticas internas, claramente, como en el caso de la ganadería. Nosotros destruimos una industria muy buena como la frigorífica en los últimos años, y ni hablar de que hoy tengamos que estar pagando 30 pesos el pan en un país productor de trigo, como digamos. Algo malo tiene que estar pasando. No, yo hago una descripción de lo, justamente, soy el primero por ejemplo, el tema inflacionario lo hemos dicho abiertamente. Por ejemplo, el tema de lo que son las perspectivas económicas para este año. A nosotros la coyuntura nos indica que vamos a tener una proyección de actividad económica industrial al 2014 con una caída entre un 1,5 y un 2,5%. Esto lo hemos dicho abiertamente. Es decir, pero me parece que hay dos formas de aportar. Y creo que desde el empresarios podemos aportar es bueno lo que de soluciones concretas esto, o aportes en positivo, porque si no es tirar todos para abajo y perfecto. Es muy bueno lo que planteas respecto de tampoco irnos al lado del liberalismo comercial, porque el mundo es más complejo de lo que parece, más allá de lo que muchos dicen, y eso es una realidad. Pero en el próximo bloque te voy a pedir que sea más corto en las respuestas para poder tener un intercambio maneje usted más fluido.
¿Cómo ves esta situación? Ustedes son uno de los indicados del problema de la devaluación. Y 33.000 millones de dólares fue el déficit de la industria. Es un número que se ha repetido mucho en los últimos días. ¿Cómo ves que se puede atacar ese problema? Y te voy a preguntar sobre la situación de la interna gremial, en el sentido de la vida gremial. Dale. Si hay renovación o no en la UIA. Uno siempre nota que está más o menos la misma gente. ¿Por qué no llegaste a ser presidente de esa institución cuando parecía que alguien te vetó? Esas cosas te voy a preguntar el próximo bloque. Vamos a la pausa. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Bueno, a ver, empecemos con... De los encuentros oficiales, ¿es cierto o no? Es fácil, es un ping-pong casi. ¿Es cierto o no que la presidenta les pidió que tengan moderación en las discusiones paritarias? Hemos coincidido en la necesidad de que sean sustentables los aumentos de precios. Y vuelvo al punto, la razonabilidad en este momento... Los aumentos de salarios. Sí. La razonabilidad debe imperar, porque el objetivo tiene que ser mantener las fuentes de trabajo. Así que no se pueden otorgar aumentos que después no son sustentables en el tiempo, porque es una frazada corta que al final del día no sirve a nadie. Estás casi con calor, digamos, defender el puesto de trabajo y... Sin duda, yo estoy en defender el puesto de trabajo, sin Pero duda. también hay que defender el poder adquisitivo del salario, porque si no, nos pasa mucho, trabajamos mucho a veces y no llegamos a fin de mes. Ojo, por supuesto, porque, digamos, nosotros, te soy franco, desde mi lado, desde mi perspectiva, también tengo casi 2.000 sueldos que pagar y créeme que estoy en la concepción de inclusión social y de trabajo formal y con buenos niveles de aceptación laboral. Al contrario, yo no digo que no. En tu actividad, ¿cuáles de esos 4 puntos que marcaste como problemas generales que le planteó la industria son los que más repercuten? Y yo creo que el tema en el que más haría hincapié es en la infraestructura, en los costos logísticos. O sea, poder traer conectividad desde las economías. ¿Ustedes cuánto es el mercado interno y cuánto es exportación de lo que... Estamos actualmente en un 80-20. 80% mercado interno. Doméstico y 20%, pero 20%. Depende, si eso lo vas viendo. ¿Y por qué decís actualmente? Porque eso ha variado. Va mutando de acuerdo a ciclos que se van presentando. Y si lo tenés que comparar en los últimos años, ese costo de trasladar logístico, digamos, interno, ¿te ha crecido cuánto? No, es que no lo tengo tan estipulado en cuanto, pero sí te podría decir que en los últimos 20 años, es decir, el deterioro que se produjo en los costos logísticos en Argentina desde los 90 hasta ahora, con la destrucción de los sistemas ferroviarios en la Argentina y la monopolización en los transportes de carga en los camiones, y ha sido un elevadísimo costo. ¿Por qué no llegaste a ser presidente de la UIA? Digo, se te indicaba como uno de los candidatos a ser el actual presidente, el cargo que hoy tiene Méndez. Sí, no, hubo una nueva asamblea en su momento. Yo soy nuevo vengo siendo parte de una renovación dirigencial dentro de lo que es la Unión Industrial. Creo que soy parte de la misma, porque el hecho de estar como vicepresidente es un cargo importante. Pero es cierto que te vetaron por cuestiones de familiaridad, digo, por esto de... Sí, sos hermano del gobernador de Salta. Sí, pero yo creo que las instituciones... Déjame decirte una cosa. La Unión Industrial tiene 126 años. Yo creo en la sabiduría de las instituciones. La institución en ese momento, después de varios debates internos, externos, llegó a la conclusión que la mejor forma de encarar este proceso era con Héctor Méndez como presidente. Y yo fui uno de los que lo acompañé. O sea, siendo Héctor inicialmente vocero mío, y después yo lo acompañé, porque me parece que las instituciones tienen cierta sabiduría. Hablando de Méndez, ayer en estas últimas horas dijo que, ojo, que si no nos dejan generar riqueza no va a haber nada para distribuir. ¿Coincidís? Yo creo que, digamos, no sé cuáles son las expresiones y el contexto en la que hablaron, con lo cual a mí me gusta no opinar
fuera de los cuales son mis perspectivas. Yo sí te puedo decir que creo que para poder distribuir tenemos que seguir creciendo, y el desafío del sector público y del sector privado es articular correctamente para generar políticas que nos permitan crecer. ¿Hoy están dadas las condiciones para seguir creciendo? Sin lugar a dudas, yo digo... Con estas la variables potencialidad, pero digo, a mí me gusta ver no solo el árbol, sino el bosque. La potencialidad que tiene la Argentina como país emergente en el marco y en el concierto de la economía internacional es única. Nosotros tenemos una diversidad territorial, climática, por supuesto tenemos el potencial de seguir industrializándonos, a diferencia de lo que, por ejemplo, podría decirte en Europa, que ya están a su tope y empezando a deteriorar. Eso es en lo estratégico, pero digo en lo coyuntural, porque si no tendrías que estar anunciándome acá un proyecto de inversión ya, digo. No, pero fíjate que en lo coyuntural, por ejemplo, el capítulo Vaca Muerta es un capítulo interesante. En lo coyuntural, ahora te estoy diciendo, tuve oportunidad de viajar a Estados Unidos por mi trabajo hace 3-4 semanas, y hay muchísimo apetito por invertir en la Argentina. No es cierto que no hay muchísimo. E invertir en la economía real, decís. En la economía real. También en lo financiero hay apetito, pero por eso te marcaba la diferencia. Y coincido con la diferencia que haces, las diferenciaciones que tenemos que apuntar a la inversión genuina, no a la especulativa. Pero sí, yo creo que las variables, los argentinos tenemos que empezar a trabajar sobre conceptos de tranquilidad. Por ejemplo, hay algunos economistas que yo los escucho cuando hablan, no, volvimos al Rodrigazo. Y no son frases, son frases ribombante que no ayudan. Yo como empresario, cuando escucho eso, no me ayuda como empresario esa frase. Sí me ayuda que se digan cuáles son los problemas de la Argentina, cuáles son sus posibles soluciones y cuáles serían los aportes de nosotros. Hablemos con todas las letras, pero tampoco sin hacer escándalos, porque no ayuda eso. Tampoco ayuda a negarlos, digamos, y el gobierno lo ha negado mucho en los últimos Totalmente, años. yo no... ¿Es cierto que querías o fantaseabas con ser papa cuando eras chico? Sí, vos sabés que me hicieron una entrevista una vez, y sí, yo quería ser papa, porque vengo de una familia muy religiosa, mi madre muy religiosa, y siempre la acompañé a la iglesia. Y me pregunta, ¿y vos qué querés ser? Yo quiero ser papa. Y así como el video que está de Maradona, yo quiero ser papa. Vos hubieras dicho, yo quiero ser papa. Sí, y fíjate que por supuesto quedé lejísimo de ser papa, pero el solo hecho de que ahora Francisco haya asumido como papa me acercó un poquito en mis creencias. ¿Y por qué era esa...? Sí, así como los chicos querían ser... ¿Cuántos años tenías, digamos? 8 años, 7 años. Así como alguno quiere ser bombero, otro quiere ser policía, yo quiero ser papa, pero bueno, quedé muy lejos. Contame algo del nuevo proyecto ¿por qué estás haciendo esta actividad ganadera hoy en la provincia? ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de hoy que tienen? ¿Son para exportar o para colocar en el mercado interno? No, todavía un mercado regional interno, a futuro exportar. Me parece que, como te decía al principio, Salta todavía está fuera de los límites de la provincia vendiendo materia prima y transportando materia prima, y después inclusive a la hora de ir a la fase industrial importa ya la proteína, el animal, o ya sea en ganadería, en cerdo. Y me parece que una forma de invertir localmente en mi provincia, que es lo que yo quiero, fue empezar a tomar riesgos para transformar esa materia prima en proteínas y poder bajar todos los costos logísticos a los cuales te hacía mención, que son muy difíciles de sobrellevar. Te llevo a una última pregunta que tiene que ver con la preocupación, creo que se ha instalado en los últimos días. ¿Qué es lo que hablan en la UIA respecto al empleo? Digo, ahí volvió el miedo a perder el empleo y hay muchas suspensiones, algunas tienen que ver, están focalizadas en el problema de la industria automotriz, dejémoslo de lado, pero en el resto también empieza a haber. Sí, hubo importantes suspensiones en la industria automotriz. En este primer trimestre el empleo formal industrial ha caído un 1,2%, y eso no son cifras solo nuestras, el INDEC lo ha dicho, con lo cual es un tema preocupante, porque creo que hay que ver cómo lo podemos abordar para generar más y mejores puestos de trabajo, y eso, a partir de eso, y hay una conceptualización que vamos a requerir una dinámica de diálogo muy fuerte entre el gobierno y el sector industrial, de que el modelo industrial para mí es el único que te brinde esa solución. O sea que vos confías en que van a aparecer políticas o soluciones. Tienen que aparecer, digamos, tienen que aparecer sí o sí, y hay que trabajar. Que amortigüen este mal momento. Sin duda, sin duda. Bueno, la última, simplemente, gracias por haber participado, y si hay alguna cosa que por ahí no te haya preguntado y que quieras aclarar respecto a eso. Primero, muchas gracias a vos por invitarme, porque la verdad es que es un gusto tu programa. Segundo, creo que hay una
cuestión que tiene que ver con la burguesía nacional. Yo creo que en Argentina también tenemos que recrear la verdadera burguesía nacional. Por ejemplo, apelo a el ahorro de los argentinos en el exterior, y no de estos últimos 20 años, sino hace ya más de 4 décadas, ha ido incrementándose paulatinamente. Y esto nos ayuda, entre otros temas, a la institucionalidad. Fíjate que es como quien tiene los intereses fuera de su familia, ¿cuánto defiende su familia? Y tiene una fuerza relativamente menor para defender. Si tuviésemos todos los intereses puestos acá, yo te aseguro que también colaboraríamos todos para la mayor institución. Seguramente, pero habría que dar algún clase de seguridad. Y voy a mencionar algo que me tiene muy preocupado y vamos a cerrar con esto. Dale. Gracias, José. En la Santiago del Estero están en estos momentos, vas a ver una lista, están procesando a Juan Pablo Suárez, es un periodista que cubrió la revuelta policial de fin de año, simplemente hizo una nota. ¿Sabes por qué lo están procesando? Aplicándole la ley antiterrorista. Los nombres que estás viendo ahí abajo son las personas que se llenan la boca hablando de popularidad, de ser populares, de ser progresistas, y votaron esa ley. O sea, vas a encontrar nombres como los de Remo Carlotto, Eric Calcaño, de Pedro, o sea, la gente de la Cámpora, de Petri, Roberto Feletti, Kunkel, Heller, Sabatella, todos los que se llenan la boca generaron eso que es un mamarracho jurídico para que va a ser usado en este tipo de momentos y acá se acaba el verso, digamos. Lo único que hizo el colega fue cumplir con su trabajo y cumplir con su misión. Y ahora ya estuvo 10 días preso y ahora corre el riesgo de ser directamente condenado por la justicia por una ley que es absolutamente demencial y que fue votada por quienes dicen defender nuestros derechos. Acá te queda la prueba de que no. Así que esperemos que reparen esto, lo que es un gravísimo error. A ustedes, tenemos una cita la próxima semana para encontrarnos y ocuparnos de tus problemas que ya sabes son también los nuestros. Hasta la semana que viene.